Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este acto que hemos decidido organizar por las maniobras que se están llevando a cabo en la isla y en otras islas del ejército de la OTAN, ejército de España, Portugal, Italia y Estados Unidos. Hemos expuesto fuera algunas fotos, algunas imágenes de los vecinos de Pájara que en su momento se organizaron en el pueblo en contra del campo de tiro y se hicieron unas jornadas y hubieron ahí un tiempo de lucha para la recuperación del campo de tiro y nos han cedido algunas fotos y algunas pancartas de aquella exposición y jornadas que se hicieron en torno a los valores del campo de tiro a nivel arqueológico, histórico, natural y social del pueblo para la recuperación del bien común. Pues desde aquí, desde la isla, pues hemos decidido organizar este acto para que venga gente, en este caso aquí de Gran Canaria, del Frente Unitario de Canarias por la Paz y la Neutralidad, y han venido para poder hablar y de alguna manera explicar los porqués y los reveses de este tipo de maniobras y de la militarización que está habiendo en el archipiélago. Y han venido Micaela Sagaceta, aquí a la izquierda, José Manuel Rivero en el centro y Carmelo Suárez. Pues sin más, ya les paso a ellos para comenzar esta jornada de hoy, esta charla de debate. No sé si empezar yo o empezar Manuel, como nos habíamos puesto de acuerdo previamente. Muchas gracias por la invitación por mi parte. Y no sé, creo que voy a empezar. Bueno, pues yo tengo un poema que le dedico a estos señores y en principio pues... Si te lo puedes pegar un poquitito. Tengo que buscarlo porque... Vamos a ver cómo... Para calentar motores, ¿no? Érase un tiempo lejano en el que en las Islas Canarias navegaban perdidas en el Atlántico sin ser apetencia de los nuevos amos del mundo. Otros aventureros y colonialistas más viejos las habían conquistado en primicia, antes de entrar mar adentro del océano desconocido. Pero esos fueron otros tiempos. Ahora han llegado los imperialistas yanquis y sus fieles aliados. Ya nos incluyeron en sus mapas geopolíticos y comprobaron in situ la fabulosa cercanía de África. Pero si esto es África misma, se decían frotándose las manos. Todo un continente virgen y rico a tiro de piedra. 7 islas, 7 teatros naturales a los que hay que arrodillar, perfectos camerinos para los actores de la guerra y despensas abiertas para su utillaje, campos de entrenamiento, paraísos de almacenaje, hangares ansiosos de mercancía infernal, lupanar para ensayar el pillaje y la emboscada, cielos limpios para sus artimañas comunicacionales, técnicos electrónicos nativos al servicio del africano, puertos cautivos para flotas de espionaje, aeródromos dispuestos para aviones monstruosos que han roto para siempre el silencio y los cielos de la Macaronesia. Campos de tiro para pruebas con fuego real, cada vez más sofisticadas, más rotundas, escuelas de tortura, de dominio, de explotación de territorios, universidades del crimen y del sufrimiento humano, formación de ingenieros de saqueos de recursos ajenos y políticos nativos serviles, fantoches, entregados sin reservas a las exigencias del invasor neocolonial.
Pero si Canarias dijo no a la OTAN en el 86, este es un pueblo tranquilo y amante de la paz y la convivencia, pues hagamos de estas islas un territorio guerrero y beligerante, que los niños y niñas aprendan el uso de las armas, enseñarles en las escuelas y en las plazas, que los civiles desfilen en ciudades y pueblos y besen la bandera al son de tambores y trompetas, que los ancianos se olviden de la sosegada vejez, porque necesitamos guerras, muchas guerras, que los curas bendigan nuestra presencia con nuestro armamento y nuestra ayuda humanitaria, que las mujeres se líen con nuestras tropas sí o sí y les sirvan en sus merecidos requerimientos, que la vida tenga sabor a OTAN, que admiren nuestras hazañas, nuestros aviones, esos que en pleno vuelo se abastecen de combustible, nuestros barcos, esos ultrarrápidos que surcan los fondos de los mares. Mostremos la guerra moderna a esos isleños ingenuos, pobres y dóciles. Militarizar Canarias, que empiece ahí mismo la expoliación de tierras y dejar que las transnacionales hagan su trabajo, que se crean que somos superiores a los rusos y a los chinos. Echarlos de los barrios estratégicos que los necesitamos para hacer hoteles a aquellos para que sean para nuestras tropas internacionales, que sepan en la práctica qué es eso de la lucha de clases y destierren las sandeces de la soberanía nacional y la autodeterminación. Así, los soberanos aquí somos nosotros, que lo sepan, el imperio americano. Necesitamos fabulosas guerras para sobrevivir. Es nuestro alimento vital. 7 islas, 7 bases. Adelante. Bárbaros, reaccionemos. Solo a nosotros, las clases trabajadoras, nos importa la paz. La paz no es la destrucción, es la destrucción del capitalismo, su muerte. Por eso no la quieren. Solo en la paz conseguiremos la emancipación. Desterremos la amenaza, la imposición, la intervención y el irrespeto al deseo popular de una vida pacífica. Que Canarias sea territorio de paz y neutralidad. Canarias tiene que volver a decir no a la OTAN. Bases fuera. Buenas noches. La verdad que Fuerteventura en estos momentos es la sede emblemática de lo que pretendemos desde el Frente Unitario de Canarias por la paz y la neutralidad, que es que Canarias sea una zona de paz. El que así lo consideremos en Fuerteventura como esa sede de la misma Fuerteventura aquí hoy en Gran Tarajal, proyectemos esa necesidad de paz, es porque en estos momentos Fuerteventura, junto con Gran Canaria e incluso en la costa este de Tenerife, se están produciendo las mayores maniobras militares que el archipiélago canario jamás ha conocido, y además por parte de una organización militar supranacional terrorista como es la OTAN. La isla de Fuerteventura es hoy quizás la isla más oprimida militarmente, que es la peor colonización que se puede tener por parte de un pueblo o que sufre un pueblo, que es la militarización de ese pueblo, la militarización de su territorio. Hoy Fuerteventura es quizás, y por eso hoy estamos aquí, la isla que más oprimida está desde el punto de vista militar y su pueblo sometido
a las estrategias militares del imperialismo de los Estados Unidos, que tiene a la OTAN como su brazo armado global que lleva el terrorismo de Estado a todos los rincones donde se precie para la depredación de los recursos naturales. La militarización de Canarias es la forma más opresiva, repito, que se puede dar en un pueblo, y lo está sufriendo hoy el pueblo canario. Estas maniobras militares, la Gruflex 2018, se están llevando a cabo en la isla de Fuerteventura, fundamentalmente y simultáneamente en el campo de tiro de pájaro, 2.405 hectáreas de campo de tiro, de paraje y protección natural, que está siendo de destino desde hace bastantes años a cumplir los objetivos de la militarización que sea dicho campo de tiro, pues eso, de entrenamiento, de tiro, de bombardeo y de todo tipo de tropelías que el militarismo impone a esta tierra. El cuartel Teniente Coronel Valenzuela, también su perímetro ha sido ampliado desde hace poco para cumplir los fines estratégicos de tener bases de operaciones por parte de la OTAN en una isla como Fuerteventura. Tenemos también que hoy se han producido desembarcos nocturnos y diurnos, concretamente fuera ya del campo de tiro de pájaro, donde ya se ocupa y se toma militarmente Fuerteventura a través de desembarcos, repito, como en la playa de Tarajalejo, en Gran Tarajal. Simultáneamente, repito, esas maniobras están teniendo lugar en Gran Canaria. Se han producido también desembarcos de anfibios y de toma de playa en Beneguera. Fíjense qué emblema significa para el pueblo canario y concretamente para el pueblo de Gran Canaria lo que es la costa de Beneguera, pues ha sido ya tomada militarmente con desembarco esta mañana en la costa de Beneguera. Han utilizado también en esta opresión a la que antes me referí, la playa de las Panteras, la exhibición de guerra, de fuerza y de toma de una playa emblemática capitalina, la capital de Las Palmas de Gran Canaria. Esa capital de Las Palmas de Gran Canaria, hemos de recordar que fue la primera isla y la primera capital del archipiélago canario donde hubo un gobierno de la Unión del Pueblo Canario como gobierno municipal, con Manolo Bermejo de alcalde, y simultáneamente teníamos a Fernando Sagaceta Cabrera como diputado de la Unión del Pueblo Canario en el Congreso de los Diputados. Valga también en estos momentos aquella lucha que contra la base de Arenal, la Legión fuera de Fuerteventura, el recuerdo de Fernando Sagaceta para redoblar aquella lucha y aquellos esfuerzos que se hizo personalizados en Fernando Sagaceta. Hoy tenemos aquí a Micaela Sagaceta, sobrina de Fernando Sagaceta, acompañándonos, y por eso este homenaje, este reconocimiento en la lucha internacionalista, en la lucha por el derecho a la autodeterminación, por la lucha contra la OTAN, no a la OTAN fuera de Canarias, en la que Fernando hizo el esfuerzo titánico de llevar al Congreso de los Diputados la lucha por la soberanía, por la lucha por el derecho a la autodeterminación, la lucha por la desmilitarización de Canarias y el no a la OTAN. Esta maniobra Gruflex 2018 también van a tener lugar en Tenerife, y están teniendo lugar en Tenerife. En esta misma tarde hemos tenido conocimiento a través de un compañero que nos ha mandado por WhatsApp cómo las playas de Arico, Abade, Los Abriguitos
está siendo tomada también por fuerzas militares de la OTAN. Incluso se ha dictado un bando por la alcaldesa de Arico, de cuyo nombre no quiero acordarme ni recordarla, eso sí, de Coalición Canaria, ATI, en la que hace un bando municipal que coloca en la playa del Cardón y dice: prohibido el baño y la utilización de los servicios públicos de la playa de 11 a 21 horas del 15 de noviembre de 2018 por el adiestramiento del Ejército Nacional de la Armada. Dice literalmente lo que estoy hablando, en Arico. Tenemos Fuerteventura, tenemos Gran Canaria y tenemos la isla de Tenerife, tomadas y ocupadas militarmente por los ejércitos de la OTAN. ¿Qué ejércitos están interviniendo en la GRUFLE 2018? Como no podía ser menos, los Estados Unidos, Italia, Portugal y España. 3.100 efectivos militares que nunca se habían visto en estos desembarcos. La flota de buques, Juan Carlos I, el buque emblemático de la Armada Española, y fragatas y todo tipo de buques de guerra circundando las costas, fundamentalmente de estas tres islas. Helicópteros, aviones, anfibios, desembarcos, fusiles, guerra. Esto está sucediendo en estos momentos en el archipiélago canario y fundamentalmente en estas tres islas. ¿Y estas maniobras por qué son? ¿Qué conexión hay con otras maniobras que también se han producido a nivel global? Estas maniobras militares tienen un sentido y una aplicación de la estrategia de la OTAN aprobada en la última cumbre de la OTAN el 5 y 6 de julio de 2018 en Bruselas. Una de las aplicaciones de la doctrina militar estratégica de la OTAN es la que se está llevando hoy aquí en el archipiélago canario: la movilidad militar, el examen militar. ¿Qué significa esto? Que cualquier ejército OTAN puede desplazarse, movilizarse y moverse libremente por cualquier territorio de cualquier estado de la Unión Europea, llámese aquí archipiélago canario, sin ningún tipo de trabas ni fronteras ni requisitos que impidan ese trasiego y esa movilización y desplazamiento de efectivos. Por eso se utiliza y se prueba y se comprueba el que se produzcan los trasiegos y desembarcos en Fuerteventura simultáneamente o consecutivamente en Gran Canaria y también en Tenerife. ¿Y esto qué significa? Pues significa ni más ni menos que para que esa movilidad militar, ese eje militar tenga prueba y ver la experiencia que da al respecto la aplicación de esta tenebrosa y diabólica doctrina del imperialismo, el que infraestructura o con qué infraestructura se encuentra el archipiélago para llevar a cabo esta maniobra, porque el proyecto que se convierta Canarias en zona de guerra, si es necesario y preciso, sobre todo para el asalto al continente africano, para la depredación de sus recursos naturales. ¿Y qué infraestructuras son estas para que se produzca la movilidad militar? Pues las que se están oyendo y se están construyendo aquí en Canarias con la oposición de gran parte
del pueblo de Canarias. ¿Qué infraestructuras son? Los puertos. Infraestructuras del campo de Tiro de Paja, Teniente Coronel Valenzuela, Montaña de la Mula, estoy hablando de la isla de Fuerteventura. Son necesarias esas infraestructuras para hacer del archipiélago de Canarias esa plataforma aeroportuaria que con la movilidad militar a la que antes me he referido sea la lanzadera de ejércitos y operaciones militares contra los pueblos del continente africano, donde, como decía Galeano, tienen la desgracia esos pueblos de estar asentados sobre importantísimos recursos naturales. En Gran Canaria está la base naval de Las Palmas, donde hay 3 buques de acción marítima con sistemas antimisiles. Esos buques son capaces de coordinarse con Rota, Cádiz, donde está la base de Rota de los Estados Unidos, donde están desplegados escudos antimisiles. Y estos buques de acción marítima se sincronizan con ese sistema antimisiles que está establecido en Rota por la flota de los Estados Unidos. Está el aeropuerto de Gando, que hoy está certificado el aeropuerto de Gando como el aeropuerto capaz de ser la estación de suministro, de reabastecimiento de los grandes bombarderos de los Estados Unidos como los B-52, capaces de llevar armas nucleares en su seno para las guerras de intervención y ocupación, sobre todo en el continente africano, el avituallamiento en pueblo. Gando está también para eso. Hoy hemos tenido la experiencia de estar sin haber mucha gente en el aeropuerto de Gando, de estar bastantes minutos en la pista del aeropuerto de Gando, seguramente por el tipo y la expansión de maniobras militares que están teniendo hoy lugar en la GRUFLEX 2018 en el archipiélago de Canarias. La isleta paraje natural, donde hay el regimiento de la Brigada Operativa Polivalente de Operaciones Especiales, la Brigada Canaria 16. En Fuerteventura, una compañía de esa brigada, que es el Regimiento Soria, que precisamente está en Teniente Coronel Valenzuela. Desde Fuerteventura, desde Gran Canaria, han salido expediciones militares, y no estamos hablando de ejércitos defensivos, sino de ejércitos ofensivos. Han salido expediciones militares tanto para Afganistán, Irak, el Líbano e incluso en Lanzarote se han llevado a cabo maniobras de adiestramiento de guerra electrónica para los aviones que después van a ir al Báltico, en la presión y asedio que está haciendo la OTAN en las mismas fronteras con Rusia. La operación Atalanta, los buques de acción marítima a los que antes me he referido, tienen misiones fundamentales en el exterior, en el Golfo de Guinea y en el Cuerno de África, en lo que se llama la operación Atalanta. Tenerife, la macrobase de los rodeos, es un proyecto que está en las infraestructuras del Ministerio de Defensa. Está también Hoya Fría. Hoy vemos cómo Arico, muy cerca del puerto de Granadilla, es una infraestructura y por eso se hacen esas maniobras en Tenerife, por la movilidad militar, el desplazamiento y la facilidad que deben de tener para esa movilidad los puertos y aeropuertos. Bueno, incluye Hoya Fría, puerto de Granadilla, la macrobase proyectada del aeropuerto de los rodeos. Fíjense, estas son infraestructuras civiles, pero con un contenido de uso militar enorme cuando ello se precie y sea necesario para las guerras de intervención y ocupación del imperialismo estadounidense a través de la OTAN. Las demás islas, lo que tienen, hay que detenerse también en Lanzarote, donde hay ya construida una base de drones militares, aviones no tripulados, donde se ha ensanchado el aeródromo de Lanzarote para que tenga lugar esa infraestructura al servicio de drones militares que van a intervenir
en las expediciones y las intervenciones, repito, desde comandos no tripulados, mejor dicho, desde comandos con aviones no tripulados en Mali concretamente. La intervención que está teniendo los ejércitos de la OTAN, el ejército de la OTAN, donde se utiliza el territorio del archipiélago canario para las intervenciones, se está produciendo fundamentalmente en el Sahel, en Mali. El aeropuerto de Lanzarote, con esa base de drones militares, está cumpliendo esa tenebrosa, también diabólica misión en África. Las demás islas, el Hierro, la lanzadera del Hierro, está allí, hay un proyecto de privatización, una empresa privada quiere establecer una lanzadera del Hierro, de aquella célebre lanzadera que se opuso el pueblo del Hierro a esa lanzadera, pues hoy se quiere camuflar a través de una privatización y darle un contenido que lo que encubre toda esa parafernalia de publicidad sobre los beneficios de esa lanzadera, etcétera, de una finalidad también militar. Las demás islas, estamos hablando de La Gomera, estamos hablando del Hierro, estamos hablando de La Palma, también Lanzarote, Fuerteventura. Esas islas se van a convertir en que en cada una de esas islas a las que antes me he referido existan bases militares que se denominan por el Ministerio de Defensa español unidades de apoyo para la proyección exterior. ¿Eso qué significa? Que se han construido, se están construyendo, se va a invertir en bases, cuarteles, que estén equipados y estén dispuestos y prestos en activo en cualquier momento para recibir los ejércitos, los equipos y los efectivos que se desplacen a este archipiélago para las guerras de intervención y ocupación, sobre todo, repito, en el continente africano, o que sean de escala, de vuelta, y que tengan a esos cuarteles y esas bases como apoyo para esas escalas, que se les equipe y que se les dé el aprovisionamiento, avituallamiento que necesiten tanto en las islas como en la península, unidades de apoyo para la proyección exterior. Y tenemos también proyectos de macropuertos como el de Agaete, muy cerca de la isla de Tenerife, muy cerca de las costas de Arico, de la isla de Tenerife. ¿Por qué es ese macropuerto de Agaete? Las últimas estadísticas que se han ocultado ha sido un descenso enorme en la afluencia y utilización del puerto de Agaete, pero se quiere ensanchar y ampliar el puerto de Agaete. ¿Por qué? Por la finalidad de la movilidad militar a la que antes me refería. ¿Pero esto sucede solo en Canarias? No. La GRUFLEC 2018, que está en estos momentos amedrentando, amenazando, quebrantando la paz del pueblo canario, es la continuidad de las maniobras militares Trident Juntur 2018 que tuvieron lugar entre el 25 de octubre y el 7 de noviembre, sobre todo en los países fronterizos con Rusia. Allí participaron 50.000 efectivos militares. Allí se desplazaron equipos y armas de guerra, buques, aeronaves y de todo lo habido y por haber, hasta las mismas fronteras de Rusia, poniendo también a prueba esa movilidad militar y a ver si las infraestructuras que están y si no son las que debieran, por eso se va a invertir para que puedan producirse más fácilmente los desplazamientos, sobre todo en el asedio y en el acoso en las mismas fronteras de Rusia. Trident Juntur. Qué casualidad, cuando terminan las Trident Juntur el 7 de noviembre de 2018 es cuando empieza la GRUFLEC 2018, porque la GRUFLEC 2018 que están teniendo lugar hoy en el archipiélago canario empezaron el 7 de noviembre, pero tienen diversas fases. Una de las fases fundamentales es Rota, Golfo de Cádiz. Acuérdense lo que dije, los buques de acción marítima que están hoy con base en la base naval de Las Palmas están ya sincronizados con el sistema antimisiles de Rota. Y qué casualidad
esas maniobras, Brufel 2018, que tienen diversas fases, una de esas fases está hoy en el Golfo de Cádiz, en Rota, y que tienen a Canarias sincronizada también junto con el Mediterráneo occidental. Esto es de una gravedad enorme. El Comando Militar de los Estados Unidos para África, AFRICOM, tiene a Canarias como la base también de operaciones, por cuanto ya la OTAN y el AFRICOM, el Comando Militar de los Estados Unidos para África, han hecho los acuerdos necesarios y establecidos para que esto sea así. Canarias en estos momentos tiene una naturaleza en relación a la OTAN como un territorio que está accionado política y económicamente a la OTAN. Se ha entregado Canarias a la OTAN. Cualquier historia que se diga sobre la autonomía de Canarias, sobre el estatuto nuevo del Estatuto de Canarias, mire, eso es letra muerta. ¿Por qué es letra muerta? Aquí no tenemos soberanía ni decisiones sobre los puntos y asuntos fundamentales que afectan al pueblo canario. ¿Por qué? Porque hay leyes franquistas. Hay la ley franquista concretamente, la ley 12/1975 de 8 de marzo, de zonas de interés y lugares estratégicos para la defensa nacional, firmada por el dictador genocida Francisco Franco como presidente de la Corte Rodríguez de Valcarce, que está vigente en estos momentos. Estas leyes que anteponen la razón de Estado, la seguridad nacional, incluso procedente y que tienen origen en el franquismo, y además hoy hay reglamentos que dan validez a esas leyes y por eso desarrollan en reglamentos los lugares de zonas de interés para la defensa nacional, porque son estratégicas para la defensa nacional, se está aplicando aquí en Canarias y además por tribunales como el Tribunal Supremo. Cuando el Cabildo de Fuerteventura ha intentado que el campo de tiro de Pájara sea desmilitarizado, sea catalogado o declarado de protección con un interés paisajístico, natural, etcétera, etcétera, le han restregado en la Sala Tercera, la célebre Sala Tercera del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, la Ley 12/1975 de 8 de marzo de Seguridad Nacional. Todo lo que se haga aquí en Canarias tiene que estar subordinado y dependiente a las razones que leyes como esta ley franquista de seguridad nacional se han impuesto en Canarias para que ese marco no se desborde y aquí no exista democracia, ni derechos, ni de libertades, y mucho menos de derecho a la autodeterminación del pueblo canario. Porque la división imperialista del trabajo tiene ya a Canarias configurado en esta zona del Atlántico junto con Azores, Malvinas, Isla Ascensión, Cabo Verde y Canarias para el control del Atlántico, que va desde el Ártico hasta el Antártico y que coge desde Brasil, la costa brasileña, de importantes recursos naturales, hasta el Golfo de Guinea, petróleo. Y Canarias está ahí. Necesita bases del imperialismo para el control de esos recursos. ¿Y por qué se hacen estas maniobras? Se hacen estas maniobras como amedrentamiento, como amenaza a un pueblo por esa anexión política y económica que se ha hecho de Canarias hacia la OTAN, porque se sabe que si un pueblo como el canario, un pueblo como cualquier pueblo de África o cualquier estado de África quiera establecer relaciones, acuerdos o convenios con otras potencias, ya sea Rusia o ya sea China, sabe que tiene sobre sí la espada de Damocles
de la toma y ocupación militar, porque ya tienen bases en esos territorios por parte del imperialismo, para que esos acuerdos y esos convenios no se produzcan. Si hay que proveer de materias primas, y sobre todo las que circundan al archipiélago canario, llámese petróleo o minerales estratégicos, esa provisión tiene que ir a las multinacionales, corporaciones privadas transnacionales de los países OTAN. No puede ir a otros países como China o incluso Rusia. Por eso son estas maniobras. Por eso es el Comando Militar de los Estados Unidos para África, AFRICOM. Es el control de los recursos naturales a través de la guerra, a través de la ocupación de territorios como el del archipiélago canario, para que desde ahí se produzcan las operaciones que sean necesarias o que sea base operativa para esas intervenciones y que esos recursos sean de provisión para las corporaciones privadas transnacionales de la OTAN y no para otros países. Nosotros defendemos para Canarias un estatuto de neutralidad, por supuesto, el no a la OTAN. El Frente Unitario de Canarias por la Paz hoy está integrado, y así hemos tenido noticias últimamente, y somos parte del Frente Antiimperialista Internacionalista, que está configurado y constituido a nivel de todo el Estado. Nosotros queremos que el Estado español, y fundamentalmente y concretamente Canarias, salga de la OTAN. La OTAN fuera de aquí, fuera de Canarias. Queremos para Canarias un estatuto de neutralidad. Ese estatuto de neutralidad ya tiene precedente en el derecho internacional, como es en el año 2014, enero de 2014, cuando la cumbre de La Habana, en ese año, se hizo una cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el declarar la zona de la CELAC como zona de paz, zona desnuclearizada, es lo que queremos también para el archipiélago canario, zona en la que su territorio, como el del archipiélago canario, no sea utilizado con la fuerza, que no sea utilizado por ejércitos que puedan utilizar la fuerza contra otros pueblos en el exterior. Que sea zona en la que no existan ejércitos ofensivos, zona en la que se resuelva pacíficamente la resolución de los conflictos y sobre todo el derecho a la autodeterminación de los pueblos. El que el Estatuto de Autonomía de Canarias, qué paradoja, qué sarcasmo, qué cinismo, en su artículo 34, ese nuevo estatuto que nos han vendido, y yo digo, eso es letra muerta ya, en su artículo 34 diga que Canarias sea el territorio para la paz, etcétera, etcétera. Es letra muerta, porque acto seguido, una vez que entra en vigor, te someten y te imponen las maniobras Gruflex 2018, en la que precisamente cuando se vean estas maniobras y trasciendan estas maniobras que ya están trascendiendo en otros lugares del mundo y fundamentalmente en nuestros pueblos hermanos del continente africano, van a ver a Canarias como una amenaza, no como una zona de paz, no como un territorio donde se practique la paz, sino la guerra, donde se prepara para la guerra. Y esa preparación de guerra va a ir contra esos pueblos hermanos del continente africano, porque están asentados sobre importantes recursos naturales que quieren que sean para esas corporaciones transnacionales privadas de la OTAN a las que antes me he referido. Nos van a ver, como decía Pedro Lescano, como plagas de hambre, de guerra y de exterminio que se van a ver desplegadas por esos pueblos del continente africano. Canarias no puede ser una amenaza de guerra para otros pueblos, porque vamos a estar en la diana y nos van a ver como enemigos, y si se desata una conflagración a nivel global, los primeros en caer somos los que estamos aquí residiendo en estas benditas islas. Por tanto, el no a la OTAN, la salida de la OTAN, el derecho a la autodeterminación del pueblo canario, el estatuto de neutralidad para Canarias, eso es fundamental
para nuestra supervivencia como pueblo, para que nuestro pueblo tenga cotas de dignidad, cotas de bienestar, que hoy lo que se está destinando a esas infraestructuras innecesarias, todas esas inversiones, todos esos costes de maniobra, todos esos ensanchamientos de puertos y aeropuertos para fines militares, si se dedicaran y se destinaran a políticas sociales, no estaríamos en los niveles de exclusión social y pobreza, que son más del 40% que soporta la población canaria. Tendríamos, sin esa militarización, unas cotas de cultura y de dignidad que hoy no tenemos, porque para reclutar carne de cañón para esas guerras de intervención y ocupación se necesitan pueblos incultos, desculturizados o analfabetos o con gran fracaso escolar para que se enrolen en la única expectativa que le da el imperialismo, el ser proveedores de carne de cañón en los pueblos oprimidos, en los pueblos colonizados como el pueblo canario, militarizados como el pueblo canario, en la que el enrolamiento en estos tipos de ejércitos imperialistas es la salida más fácil cuando el paramilitarismo tan en boga por la profesionalización y lo mercenario que tiene de muchas guerras en lo que se llama privatización. Por eso decimos, junto con Fernando Saraceno en aquellos momentos, no a la OTAN, salida de la OTAN y por una Canarias libre y socialista. Nada más, muchas gracias. Hola, buenas noches. En primer lugar, agradecer a los colectivos de aquí de la isla de Fuerteventura el apoyo y la participación en esta actividad contra las maniobras militares que se celebran en nuestras islas en esta fecha. Es una respuesta fundamental que hay que dar a la violencia militar de este capitalismo feroz que una vez más se abalanza sobre las Islas Canarias para hacer de nosotros víctimas de sus ansias de enriquecimiento y de dominación del mundo. Las maniobras militares que estamos presenciando no son otra cosa que la expresión de la voluntad de saqueo y de dominación de los pueblos del continente africano. Estas maniobras no tienen ninguna finalidad, como decía la alcaldesa de Arico, de entrenar al ejército nacional, porque aquí no hay ninguna defensa de la soberanía por parte de ese ejército, que es un ejército mercenario, vendido y sometido al imperialismo internacional, que es quien tiene todos los mandos de esa estructura militar. No estamos en una situación que se nos diga al pueblo canario que esas maniobras a nosotros nos aportan algún beneficio. Nos miramos al revés y decimos que cómo es posible que en un pueblo que tiene unos salarios el 20% más bajos de la media del Estado, que tiene un 40% de pobreza, como ha reconocido el Parlamento de Canarias el otro día, que tiene un serio problema de pobreza infantil, ¿cómo es posible que en un pueblo que vive en esas condiciones se gasten cientos de millones de euros en realizar las maniobras militares que se están realizando en estas islas estos días? Eso es una humillación para este pueblo. No admitimos esas maniobras militares en Canarias. Las denunciamos y decimos que son maniobras contra este pueblo, contra nuestra dignidad y contra nuestra soberanía. Y por eso luchamos contra las maniobras militares en Canarias. Y por eso llamamos a levantar un amplio movimiento popular contra las maniobras militares, contra el proceso de militarización de las Islas Canarias, contra el gasto militar. Vivimos una situación, compañeros y compañeras, hay que interpretar las cosas, no como nos coloca la ideología dominante, vendiéndonos sus mentiras y sus engaños. La realidad de lo que ocurre hoy en el capitalismo español y en el capitalismo internacional es una profunda crisis en la acumulación capitalista. Los capitalistas tienen muchos problemas para mantener la ganancia, su parasitaria ganancia tienen tremendos problemas. Estalló una crisis en el 2007, están diciendo que si estamos saliendo de la crisis para anunciarnos que ya estamos entrando en la siguiente, pero este pueblo no puede decir que haya salido de la crisis
con un 40% de pobreza, con esos salarios de miseria, con esa precariedad de nuestra juventud que no tiene ningún futuro sino la esclavitud, y con una situación en la cual, ¿cómo es posible un modelo económico para Canarias donde no cabe ya un turista más, donde hay 16 millones de turistas que vienen a estas islas, que nos dicen que es el gran modelo económico de nuestras islas, y tenemos el 40% de pobreza? ¿Qué tipo de sistema de sociedad es esa? ¿Para quién es esa economía? Para que, como siempre, los grandes monopolios, el capital financiero, utilice a nuestras islas para la realización de sus actividades de negocio, y toda la ganancia, como siempre, se va afuera. Y entonces pueden venir 16 millones de turistas o pueden venir 50 millones de turistas y este pueblo sigue siendo pobre. Y las Kellys en la hostelería siguen teniendo unas condiciones de trabajo de miseria. Y las familias obreras siguen hacinadas en los barrios populares con un fracaso escolar brutal, con una marginalidad social terrible, y con la droga circulando en cualquier esquina para mantener a este pueblo incapacitado para reaccionar. La heroína entró en Canarias después del triunfo del referéndum de la OTAN del 86 y de las huelgas generales que se hicieron y fueron exitosas en estas islas. Y se desactivó a centenares de activistas sindicales y populares, porque en la familia les tocó alguien que se enganchó por ahí. Y eso, compañeros, es estadístico. Como me decía Pepe antes cuando veníamos en el avión. Y en Canarias, con un problema de la úlcera del pie diabético, se han amputado 3.000 piernas. 3.000 piernas de hombres y mujeres trabajadores que, porque han tenido una alimentación de miseria durante toda su vida, cuando tienen una cierta edad aparece la diabetes y aparece la úlcera del pie diabético. Eso no es un problema. Eso no lo discute el Parlamento de Canarias, eso no lo discute el Cabildo. Llegó un nuevo gobierno a España, después de una moción de censura. Dijo que había un problema de pobreza infantil y aprobó un plan de emergencia para la pobreza infantil de 10 millones de euros. Parecía sensible eso. Pero también ese mismo gobierno asumió que hasta final de año gastaba 5.000 millones de euros en compra de armamento. 5.000 millones de euros en compra de armamento y no estamos en guerra. Es decir, ¿qué sentido tiene eso, compañeros? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de poder político hay? Hay el poder político que con una u otra careta, compañeros y compañeras, es un poder político de la dictadura del capital financiero, de los banqueros, como se ha visto el otro día con el Tribunal Supremo, y de los grandes monopolios internacionales. Ese es el gobierno que hay y eso nos lo venden como democracia. Y ese gobierno que gestiona, que es el Consejo de Administración de los grandes monopolios, necesita salir al auxilio de las dificultades que esos grandes monopolios tienen para mantener su acumulación capitalista. Piensen ustedes, los grandes monopolios españoles, el capital financiero, el Banco Santander, el BBVA, ese tipo de cuestiones, tienen la mayor parte de sus ganancias en su actividad económica fuera de España. Es decir, el Banco Santander, por colocar un ejemplo, tiene el 70% de sus ganancias que vienen de fuera de España, de estar metiendo la mano en otros países. Telefónica, Endesa, y así toda una serie de grupos monopolistas, los de las autopistas, los del tren AVE, ¿no? Fundamentalmente la ganancia viene de fuera.
¿Y qué pasa ahí en esa pelea ahí fuera, compañeros, compañeras? Esto es que es fundamental que comprendamos el momento político que vivimos. Ahí fuera lo que pasa es que está todo el mundo peleándose por lo mismo. Que ahí están peleándose también los monopolios alemanes y los franceses y los yanquis y los otros. Bien, y si tú quieres, capitalista grande, que te dejen un sitio para tú coger una parte de ese saqueo, tú tienes que tener un ejército y tienes que participar en su guerra. Y España encima no tiene ni mucho ejército ni mucho dinero para el ejército. ¿Y qué está ofreciendo España en esa competencia internacional de los grandes capitalistas? España lo que ofrece es que tiene un territorio que desde el punto de vista de la estrategia militar tiene una posición privilegiada. La costa de Andalucía y Canarias. Y entonces dicen, no, sí, yo no llego al 2%, que han dicho que van a comprometerse a gastar el 2% del PIB en compra de armamento, como pide la OTAN. Eso significa doblar el gasto militar en España, el que hay hoy, doblarlo. Han dicho que sí, pero el gobierno dice, bueno, pero yo ofrezco unos lugares, ofrezco Rota, ofrezco Morón, ofrezco la base de Almería, ofrezco Canarias. Ofrezco Canarias. A Canarias se le ofrece como una base militar para la guerra internacional del imperialismo. Eso es lo que están haciendo con nuestras islas y con nuestro pueblo. Y estas maniobras son la expresión de eso. Después que en el año 2004 se produjo un rechazo generalizado de aquellas maniobras que llevaron a nuestras costas a decenas de sifios y que el pueblo reaccionó de manera unánime contra esas maniobras, ellos se habían recatado de realizar nuevas maniobras y han vuelto ahora a doblarnos el brazo al pueblo canario. Han vuelto ahora a decirnos que ellos vienen, queramos o no queramos, y que hacen la maniobra, y además hacen la maniobra y desembarcan en nuestro territorio. No se las van a hacer por ahí como otras veces, no, esta vez desembarcan en Tarajalejo, desembarcan en Beneguera, que no ha luchado un poco este pueblo por proteger Beneguera. Ellos desembarcan en Beneguera y en Arico y en donde sea. Es decir, lo que se está haciendo con Canarias es una maniobra que está colocada en esas claves políticas y de disputa económica. Y el pueblo canario nos tenemos que dar cuenta de que esa es la situación. Que si nosotros no defendemos la soberanía de nuestras islas, si nosotros no defendemos esa Canarias como estatuto de neutralidad, nosotros nos vamos convirtiendo en objetivo militar en las guerras imperialistas. Yo en una ocasión, hace muchos años, vino alguien fuera, que había sido general en la Segunda Guerra Mundial, y vio las islas y dice, pero bueno, si aquí no puede haber guerra, no hay terreno que defender. Entonces, la lógica de la guerra, tú necesitas moverte. Si aquí no hay territorio que defender, no puede haber guerra. Efectivamente, no puede haber guerra. Nosotros somos un portaaviones, somos una plataforma de lanzamiento de misiles, somos una base de aprovisionamiento, somos depósitos de combustible. Eso son lo que somos las Islas Canarias. Somos objetivo militar, convertidos en objetivo militar por parte del imperialismo. Y ese sistema decrépito, incapaz de mantener hoy su proceso de acumulación de capitales, producto de su profunda crisis histórica, nos coloca a Canarias y nos convierte a Canarias en objetivo militar. Y eso nos damos cuenta a tiempo, o cuando ya estalle cualquier posible conflicto por ahí, y esto sea base logística para esos conflictos y nosotros seamos parte de los objetivos militares, ya ahí no tenemos posibilidad de defensa. La posibilidad de defensa la tenemos hoy. Si este pueblo mantiene su línea de defensa histórica de la neutralidad de las islas, si este pueblo se organiza en un amplio frente unitario por la paz y por la neutralidad y por la salida a la otra, si nosotros hacemos eso, volvemos a vencer, como vencimos cuando en los años 70 querían construir la base aeronaval de Arinaga, y nosotros derrotamos la base aeronaval de Arinaga. Y ellos vuelven ahora con su nueva base aeronaval. Ahora están con el cuento en Las Palmas
diciendo, hombre, que qué bonito sería recuperar la base naval de Las Palmas para uso civil, ¿no? Y hacer ahí, prolongar Mesa y López, y hacer el puerto y no sé qué, para los cruceros. Y a continuación dice, pero claro, la base se tiene que ir a otro lado. Bueno, a Campo de Tiro de Pájaro, a Granadilla, en Tenerife, ellos quieren su gran base aeronaval. La OTAN quiere su gran base aeronaval, porque estamos donde estamos, compañeros, y porque hoy lo que está en disputa, parte de la aplicación más general que hizo Pepe, es el continente africano. Es el continente africano. Y a Libia como país se le destruyó, porque Libia presentaba un proyecto independiente y estaba llamando a los países africanos a independizarse del dólar. Y al país más próspero de África se le destruyó, se le arrasó y se le metió en un baño de sangre, de donde hoy huye la gente a miles ante el terror generalizado que hay en ese país. Eso hicieron. Los que hoy están ocupando nuestras aguas y nuestras costas, lo hicieron esa gente. Son las mismas tropas, son los mismos ejércitos, es la misma estructura militar, es la misma lógica de los intereses del imperialismo. Eso que están haciendo hoy esto en nuestra costa son los que destruyeron Libia. Y los que están desarrollando una guerra en Mali, que es una guerra secreta que no se nos dice lo que pasa ahí. Que no se nos dice lo que pasa en Mali. Pero donde en Mali hay guardias civiles, donde en Mali hay tropas españolas, donde en Mali hoy, en estos meses últimos, tiene el mando España de todas las tropas internacionales que están interviniendo en ese país. Y en el continente africano hay más de 10 países en los cuales intervienen los militares españoles. No podemos permanecer inactivos ante un peligro de esa envergadura. Es necesario reactivar la capacidad de organización, de lucha y de movilización y de defensa de nuestras islas por parte del pueblo canario, que lo hemos hecho en muchas ocasiones, que lo hemos hecho con valentía y con determinación. Y hoy estamos hablando de la situación más peligrosa para que históricamente nos hayamos podido enfrentar. Estamos hablando de ejércitos mercenarios que solo obedecen directamente al mandato y a la orden del capital, que de ninguna manera son ejército nacional ni defensa de la soberanía de un país, porque si fuera la defensa de la soberanía de un país, no dejarían entrar a esas tropas militares de otros países cuando les da la gana, y no aprobarían ese tipo de reglamentaciones que permiten a las fuerzas de otros países entrar aquí cuando les dé la gana. Estamos hablando de ese proyecto y en esas condiciones hay que combatir. Por eso, nosotros, los que hemos empezado con este proceso en Canarias, en el Frente Unitario por la Paz y la Neutralidad, intervenimos con esa posición y con ese empeño y con ese compromiso. Tenemos la suerte que a nivel de toda España se está creando, se ha creado y empieza ahí a crecer un frente antiimperialista internacionalista que también está contra la base en Andalucía, contra la pertenencia a la OTAN y contra el aumento del gasto militar, ¿vale? Aparece ahí un elemento importante de reactivación del movimiento popular unitario por la defensa de la paz y contra el gasto militar. Pero las cosas urgen, compañeros y compañeras. No tenemos todo el tiempo del mundo porque eso van corriendo. Y eso van a pretender presentar estas maniobras como una victoria y una humillación de nuestro pueblo. Les queríamos poner un vídeo aquí del año 2004, pero que hay un problema de sonido. Ustedes lo pueden ver si buscan maniobras OTAN, Sifio, Fuerteventura. Está ese vídeo en internet. Ahí se ve cómo nuestro puerto, Fuerteventura, en Mata Blanca, me decían antes que fue esa escena, el pueblo se enfrentó a los mandos militares que venían a engañarnos diciendo que los sifios habían muerto de casualidad y que no tenían nada que ver con las maniobras militares. Y el pueblo se enfrentó y les dijo claramente que no queríamos
maniobras militares. Y los militares tuvieron que marcharse mientras nuestros pueblos le gritaban que se fueran. ¡Súbete arriba, Ancor! Para que no se vaya. No la podemos dejar sola por la marea que tenemos. Venga, vamos, hombre. No la dejen mirar, no la dejen mirar. Venga, que la tenemos echada, venga. Venga. Ahora como está ya. Es mucho más grande. Nos encanta estar en Canarias con ustedes. La pena es que no podamos venir más veces, pero la verdad es un placer para nosotros estar en estas islas afortunadas con todo el mundo.
y agradecemos la acogida de la población a nuestra gente, que como saben está haciendo una operación de salvamento de personal civil. Hay que hacer este tipo de ensayos por si alguna vez hay que hacerlo en la realidad, como pasó por ejemplo en Centroamérica cuando el huracán Mitch, este mismo buque, el Galicia, realizó unas 2.500 intervenciones a favor de la población civil. Qué duda cabe que para hacer este tipo de intervenciones primero hay que ensayarlo. Y esto se va haciendo pues por todo el litoral español y por supuesto en las españolísimas Islas Canarias. Muchísimas gracias por su atención. No para oponernos a esas maniobras que ustedes están haciendo. No estamos aquí para recibirlos, nos estamos oponiendo a que ustedes estén haciendo esto aquí. Y no hay derecho a que estén muriendo esos animales ahí fuera solo para que ustedes digan que vienen a ensayar. Y encima nos está afectando al turismo, que esa es nuestra real industria. Nos están matando a nuestra manera de comer. Y esto nos afecta a nivel del turismo y no hay derecho por los animales y por nosotros que vivimos del turismo. Es una imagen muy fea para nosotros y para el que nos visita. Usted dice que le encanta venir a nuestras islas. ¿Cómo viene y nos destroza la isla de esta manera? No tenemos ninguna, o sea, como usted comprenderá, el delfín es un animal simpático y cuando los barcos de guerra cruzan el estrecho le encanta saltar por nuestras proas y nosotros lo primero que nos encanta es estar con ellos. Jamás ha habido ningún problema ni creemos que tenga ninguna relación el delfín, o sea, periódicamente muere alguno, hay una población de millones de delfines. Cuando se sienten enfermos, y además estos están aquí antes de que dejemos nosotros, por favor. ¿Usted cree que vienen a morir? ¿Les gusta morirse cuando hay las maniobras? Pero han venido a morir justamente cuando hay maniobras. Duerme en la arena. Se achaca la muerte de los delfines al uso de radares de baja intensidad en los submarinos. Usted sabrá que el radar va por el aire y el delfín va por abajo, o sea, no hay ninguna posibilidad. Parece ser que se usan radares de baja intensidad en los submarinos y en los barcos y esto afecta. Dicen los biólogos que esta es la causa de que... Nada. Es pura casualidad, siempre. Sí. Pues no, pues sabemos que no es así. Canarias, ¿no? Está claro que es casualidad, que siempre vienen ustedes y callan los delfines. Sí, no, claro, pero Fuerteventura siempre es la que tiene que pagar todos los platos rotos. Lo que no comprendo es que ustedes vengan aquí, invadan. Invadir, porque eso es invadir. Porque esto ha sido... Ustedes han invadido. Perdone, pero esto es invadir. ¿Pero qué es eso? Nosotros nos hemos enterado que ustedes venían aquí. ¿Qué pasa? ¿Sorpresa? Fuerteventura, somos gente que no somos incultas. Hombre, es claro, venir aquí es que usted y nos está decirnos tratando como tales, como tales. Usted nos está tratando como incultos. Qué casualidad, los delfines pobrecitos vienen aquí. Qué casualidad. Pero no, por ustedes, favor, no. que no Por somos, no nos favor. chupamos el dedo. Yo no. Chaval, tú tienes un buen futuro con Osama Bin Laden. Esa humillación, esos militares no la perdonan. Y ellos han querido volver 14 años después. No doblan el brazo esos criminales al pueblo canario. No nos doblarán nunca el brazo al pueblo canario. Porque mientras en este pueblo y en estas islas hayan resistencias frente a ese proceso de militarización, nosotros vamos ganando la batalla. Y cuando vimos la maniobra hablamos que había que venir a Fuerteventura, que el acto principal había que hacerlo en Fuerteventura, pero ayer ya se habían actividades en Las Palmas y ahora vemos que hay una manifestación el domingo en Tenerife contra las maniobras. Pues eso es lo que hay que hacer: intervenir, actuar, defender nuestro proyecto histórico, que es el nuevo proyecto histórico de los pueblos y de la humanidad frente al viejo proyecto de los capitalismos que solo saben destruir, matar, hambrear y saquear. Y que no pueden dejar de hacer otra cosa, porque entre tiburones esa es la única ley que existe. Pero hay un nuevo proyecto histórico que hay que construir, que tiene que aprovechar todas las inmensas capacidades productivas de desarrollo tecnológico que hay hoy posible
satisfacer las necesidades generales de la humanidad. Que no es posible que mueran 3.000 niños al día porque no se le puede dar un medicamento de 30 céntimos. Porque los monopolios farmacéuticos impiden el suministro de esos medicamentos para mantener su negocio. Porque no es posible que haya casi 1.000 millones de personas hambrientas en este planeta cuando somos capaces de producir todos los alimentos necesarios para esa gente. Porque no es posible que haya millones de personas con falta de agua o con un agua absolutamente insalubre cuando es posible suministrar agua, y lo sabemos en esta isla de Fuerteventura, con tecnología adecuada para toda la población mundial. Pero los monopolios de la comercialización del agua no quieren que a esa gente le llegue el agua suministrada de una manera social. Y así seguimos con esto y con lo otro y con lo otro. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Un elemento de una enorme contradicción histórica, en las cuales los grandes monopolios parasitarios se han convertido en los enemigos de la humanidad. Y los pueblos del mundo, la clase obrera internacional, tiene en sus manos la solución. Es capaz de producir lo que la humanidad necesita. Hay que levantar ese nuevo proyecto histórico, porque el viejo proyecto histórico nos lleva a la violencia y a la destrucción del planeta y de la humanidad misma. Es el reto, es el momento, es nuestra tarea. Y este pueblo siempre ha cumplido con su tarea cuando le tocó. Yo creo que hay que poner en marcha ese proceso nuevo, ese proceso de abrir una nueva esperanza para el pueblo canario y para todos los pueblos del mundo. De construir una sociedad en la que no esté la dictadura del capital como la fuerza decisiva de la organización social, sino el interés de la mayoría del pueblo, los trabajadores y las trabajadoras. Ese es el proyecto que queremos defender. Por eso, para concluir, no a las maniobras militares en Canarias, no a la militarización del archipiélago canario, por la soberanía de nuestro pueblo y por un estatuto de neutralidad. ¡Viva una Canarias libre y socialista! Bueno, decirles que disculpen por los problemas que hemos tenido de sonido, también estamos grabando la charla, y si alguien quiere ahora hacer alguna intervención, alguna pregunta, pues está abierto el micrófono. Lo voy pasando yo. Buenas noches, soy María Jesús Piejero y vengo en representación de Podemos, de la Secretaria General de Podemos en Canarias, que me manda el recado que les dé a ustedes, que está comprometida con este frente por la neutralidad de Canarias. Nada más, gracias. Yo quería hacer una pregunta que es ¿cómo se materializa la propuesta del estatuto? O sea, ¿qué habría que hacer para que llegara a ser efectivo? Si hacerla llegar al Parlamento o sea, ¿cuáles son las vías para que sea efectivo? Un poco con respecto a lo del compañero colombiano, yo creo que todas las aportaciones serán bienvenidas a sumar en esta tarea compleja que tenemos que enfrentar. Yo supongo que él vive aquí en Fuerteventura y que podrá estar en contacto con las organizaciones de aquí, ¿no? Y nada, y plantear el tema del frente unitario como el elemento esencial, organizador, ¿no? Es decir, el elemento que permita que todo el mundo se sienta, digamos, haciendo su aportación en eso, y que el planteamiento de la unidad dentro del frente unitario, un planteamiento de unidad popular, permita que cualquiera se pueda incorporar desde sus propios y particulares posicionamientos, ¿no? Pero sumando a lo que es el elemento común, que es al final el tema de la desmilitarización de Canarias y el estatuto de neutralidad, que le paso la palabra a Pepe, ¿no? Bueno, Javier, efectivamente esto es una labor que tiene que englobarse
claramente en lo que nosotros llamamos ya internacionalmente, sobre todo desde la República Socialista de Cuba, se está haciendo a la humanidad. La batalla de las ideas. Lo que Fidel, en vida y también en el legado de Fidel, pues tenemos que tener también presente y practicar la batalla de las ideas. La lucha contra el imperialismo. Y lo sabe un pueblo como el pueblo cubano, asediado con un boicot y bloqueo económico, financiero y comercial. Y así todo ha dado unas muestras de solidaridad y de generosidad en el campo médico, en el campo educativo, en el campo científico. Por tanto, la primera batalla para la consecución de ese estatuto de neutralidad es darla en esa batalla de las ideas, concienciar de los peligros en que la humanidad se cierne sobre de guerra, de conflagración, de ocupación y máximo si está al lado de recursos naturales como los que antes me referí. Esa batalla de las ideas tiene que llevar a la concienciación de que esa situación de guerra, esos preparativos de guerra, lo que está conduciendo a muchos pueblos y naciones del planeta es a la pobreza, a la miseria, a la destrucción, al hambre, a las emigraciones forzosas, a que sean recluidos en campos de concentración, en definitiva, a la imposición de gobiernos nazifascistas, porque las guerras están produciendo tal ingente cantidad de desplazados y de migraciones que habrá que encerrarlos para su exterminio poco a poco. Y la paz tiene que conseguirse para ese progreso y ese desarrollo humano. Y eso, en lo que se refiere a Canarias, pasa porque lo que hoy se está destinando a gasto militar, a maniobra, a propaganda militar, hay una orden de febrero de 2018 aprobada o dictada por la anterior ministra de Defensa, que esta ministra de Defensa del gobierno de Pedro Sánchez del PSOE sigue aplicando, que es lo que se llama Plan de Subvenciones Estratégicas. Y ahí se están dando subvenciones y aportaciones de dinero para concienciar de la necesidad de los ejércitos, de que se incremente el apoyo a la OTAN. Por eso no es casual que en Canarias se esté dando en escuelas, en plazas públicas, en espacios públicos como juras de bandera, exhibición de armamentos, que los niños y niñas de la infancia se les pongan en sus manos fusiles, que los toquen, los pongan en artefactos de guerra como blindados, tanques, etcétera, para que se vayan familiarizando con eso. Las juras de bandera, el que las playas se conviertan en zonas no de circo, sino zonas de guerra. Eso hay que combatir. Y hay que llevarles la cultura de la paz. La batalla de las ideas es fundamental en esto, para llevar una cultura de la paz, la concienciación. Por eso, desde la Federación Internacional de Comunicadores Populares, en la que estoy integrado, tenemos a través de las redes sociales, a través de los medios alternativos de comunicación popular, a nivel local y a nivel internacional, dar esta batalla por la cultura de la paz, de esa necesidad que para Canarias, concretamente en lo que se refiere al pueblo canario, es estatuto de neutralidad. Y hay que concienciar en eso. ¿Y concienciar para qué? Para organizar. Si no hay conciencia, no hay organización. Si no hay conciencia de la realidad que nos empobrece, que nos excluye,
que nos hace ser vistos como plagas o enemigos por otros pueblos, porque desde Canarias o desde las islas del archipiélago hay operaciones de intervención de guerra imperialista, pues indudablemente no podemos llegar a llevar a cabo una estrategia de transformación para conquistar ese estatuto de neutralidad que nos llevaría a la paz y que todo lo que se destine como gastos de guerra, como gasto militar, se dedica a políticas sociales que tan necesitado está este pueblo canario o este pueblo que reside en el archipiélago canario. La organización es fundamental para eso. ¿Para qué concienciar? ¿Para qué organizar? Para movilizar. Cuando a este pueblo se le toca el nervio porque se le ataca, Canarias dijo no a la OTAN el 12 de marzo de 1986. La única oportunidad que ha tenido de democracia directa el pueblo canario, sobre todo en un asunto que le afecta a su paz, en este caso, Canarias dijo no a la OTAN, 12 de marzo de 1986. Y nosotros somos los herederos de ese no, y tenemos que redoblar esfuerzos para que esa voluntad popular se siga materializando y cumplir el principio democrático de que el pueblo elija su propio destino. Y eso lo están impidiendo estas maniobras inicuas y criminales de la GUFRE 2018. Aquí en Canarias, cuando se ha protestado contra la guerra, se ha salido masivamente a la calle, contra la guerra de Irak, contra el puerto de Granadilla, contra las torres de Vilaflor, contra las prospecciones petrolíferas y hace una semana contra el macropuerto de Acaete. Eso se está produciendo y salimos masivamente a la calle y nos movilizamos porque hay concienciación, porque hay organización y eso es lo que nos falta. Pero tenemos que tener un apoyo más, que es, bueno, la organización, por supuesto, tiene que ser de entidades y colectivos agrupados dentro de un frente unitario, porque en la unidad está el vencer. Divididos o fraccionados no nos van sino a humillar, a aplacar, a reprimir, oprimir y llevarnos a las cotas de miseria que escuchamos clásicas. La unidad es fundamental y la creación de estos frentes unitarios imperialistas organizados en pro para la consecución en lo que se refiere a Canarias, la salida de la OTAN, conectados con el sentir también en el Estado español de salir con otras organizaciones de la OTAN y de este estatuto de neutralidad, pues esto tiene que ser también acompañado de una lucha en la institución, de todos aquellos diputados y diputadas, concejales, concejalas, consejeros, consejeras de Cabildo, tienen que llevar, si están dentro de nuestro Frente Unitario de Canarias por la Paz y la Neutralidad, tienen que llevar a aquellas instituciones iniciativas, resoluciones, acuerdos de cara, primero, rechazo a estas maniobras. Segundo, la desmilitarización en lo que se refiere a centros educativos, espacios públicos, etcétera, etcétera, y que Canarias sea una zona de paz, pronunciarse por la salida de la OTAN. Eso a nivel institucional se pueden hacer proposiciones y resoluciones y acuerdos en ese sentido, que se promuevan en ese sentido y ojalá salgan. Pero eso tiene que ir, por supuesto, desde la concienciación, la organización y la movilización popular, que las instituciones lleven a cabo este tipo de iniciativas de cara a ¿qué? A saltar al terreno internacional. Llevarlo tanto a esa fenecida ya y podrida, pero todavía hay instituciones que pueden dar algo de sí, como el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, de cara a ¿qué? A que se nos respete la decisión de un pueblo canario que quiere decidir su destino,
que quiere un estatuto de neutralidad y que quiere salir de la OTAN. Eso se puede también debatir a nivel internacional, como también en el Comité de Descolonización de la ONU, porque la militarización de Canarias es la forma más cruel de opresión colonial a la que se puede someter a un pueblo, y sobre todo cuando su estatuto de autonomía, sus instituciones de autogobierno se supeditan a leyes franquistas como las que antes me referí, que se antepone la seguridad nacional, se anteponen los intereses de la defensa nacional antes que la voluntad de los órganos representativos que se ha dotado el pueblo canario o autonómico, que los pueden dejar en letra muerta para las imposiciones del imperialismo. Son una batalla en múltiples frentes, pero repito, tiene que hacerse desde una base amplia, plural, antiimperialista, con un sentimiento también internacionalista, de respeto al derecho a la autodeterminación, donde el pueblo movilizado, el pueblo organizado, pero previamente concienciado, lleve a sus representantes políticos también este tipo de voluntad para que se cumpla, en lo que se refiere a Canarias, un estatuto de neutralidad y que sea respetado, ya no solo por el Estado español, sino también por la Unión Europea y también por la comunidad global en la Organización de Naciones Unidas. Porque ya, repito, hay precedentes en la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños donde estatutos de neutralidad, que territorios sean declarados como zona de paz, en la CELAC, ya en la cumbre de La Habana de 2014, se ha materializado y se está luchando por ello. La República Socialista de Cuba, Bolivia, en el tema también de la República Bolivariana de Venezuela. El tema de Colombia, que antes tocó el compañero, es también paradigmático de cómo también la OTAN intenta desde Colombia arrasar, ocupar y oprimir a los pueblos hermanos de Latinoamérica y el Caribe, sobre todo a la revolución bolivariana. La OTAN, aunque de facto estaba, ahora está de derecho en la asociación que hace la OTAN con el narcoparamilitarismo uribista que hoy representa el gobierno nazifascista que hoy preside Vélez. Por tanto, tenemos que llevar a muchas escalas, a muchos niveles, en que la concienciación en las escuelas, en las universidades, en los centros de trabajo es fundamental para esa organización, para esa movilización, para institucionalizar lo que en realidad nos va a llevar a la paz, el estatuto de neutralidad y la salida de la OTAN, y sobre todo aquí en Canarias. Agradecer básicamente a Micaela su poesía, a Pepe y a Carmelo por la producción que han hecho. A mí me parece que fundamentalmente la principal lucha debe estar en el ámbito de, como decían, de las ideas. Y sí es verdad que habrá que mirar de manera global, pero habrá que también estar ojeando qué es lo que ocurre en lo local. Desde la gente de antimilitaristas, del MOC, nosotros estamos denunciando continuamente cómo la presencia de la militarización en Canarias es una presencia única en el planeta. Como archipiélago, Canarias es probablemente el territorio más militarizado de todas las zonas archipelágicas del planeta. Un 1% de nuestro territorio es territorio militar. Aquí, en Canarias, de cada 233 personas que habitamos, por cada 233 personas hay un militar. Sin embargo, por cada 24.000 personas hay una trabajadora social. Eso da indicio de cuál es la prioridad que tienen las gobernantes y los gobernantes en relación a nuestro territorio. Hay también, y nos preocupa muchísimo, saber que existe una asociación, que es GEMAEN, que es una asociación que engloba a empresarios, a políticos, a militares, por supuesto, a medios de comunicación e incluso a instituciones religiosas, que discuten, debaten sobre cómo seguir militarizando crecientemente las mentes de la gente.
Si, yo trabajo en un centro educativo, todos los años a los centros educativos nos llegan invitaciones desde la estructura militar para animar a los docentes y a los docentes a que trabajemos con nuestras niñas y nuestros niños en redacciones, dibujos, visitas a espacios militares, para que la gente vayamos viendo como algo normal el que el espacio nuestro es un espacio de mentalidad militarizada. Y es verdad que contemplamos con cierta preocupación el cómo ha habido un cierto desinfle de las movilizaciones que en Canarias ha habido en la década pasada fundamentalmente y en décadas anteriores en relación a cómo estamos ahora, cuando sabemos que la OTAN, que dispone de 717.000 millones de dólares de presupuesto, que duplica el presupuesto del resto de los países en el ámbito militar, cómo está maniobrando de la manera descarnada que lo está haciendo, sin que la gente estemos en las calles, en las plazas, continuamente denunciando la cuestión. Y entre otras cosas porque hay poderes locales que están filtrando la información y que están impidiendo que gentes como las del Frente Unitario y otros colectivos de antimilitaristas estemos diciéndole al pueblo y estemos recogiendo del pueblo ese rechazo que ya el pueblo canario mostró, la única ocasión que tuvimos para que se nos preguntara, y que esa posibilidad de un territorio de paz se vea imposibilitado sencillamente porque nos tienen absolutamente invadidos. Nos tienen invadidos por tierra, mar y aire, pero nos tienen invadidos ideológicamente a través de los medios de comunicación que continuamente están considerando como algo normal que los ejércitos se pasen por nuestros territorios como si esto fuera, bueno, lo cotidiano. Y como decían los compañeros, el objetivo no es solo el continente africano a través del Africón, que sí que lo es efectivamente un objetivo prioritario, pero también el objetivo es disciplinar a la población local. La disidencia tiene que ser destruida, y para eso están también los ejércitos, y para eso está la Guardia Civil, y para eso están los cuerpos militares, porque no solo los enemigos son esos territorios que tienen la desgracia de vivir sobre recursos naturales abundantes o relativamente abundantes, cada vez menos abundantes, claro está, por eso las peleas, sino que el objetivo de esta gente también es, como ocurre en Estados Unidos, frente a la disidencia, armamento, frente a la disidencia, leña. Y eso es lo que nos están tratando de mostrar estos ejércitos invasores que hoy, a mí personalmente me tienen bastante, no asustado, porque no hay miedo, pero sí me tienen bastante preocupado, porque tienen invadido mi territorio. Están invadiendo mi territorio y nadie les ha dicho que tienen que venir aquí a hacer lo que están haciendo. Entonces yo creo que felicitar a la gente del Frente Unitario, felicitar y ver que efectivamente a través de la internalización de la demanda de territorios de paz se puede ir logrando retomar esa iniciativa popular de territorios, de pueblos que queremos vivir tranquilamente en paz. Y agradecer a los colegas, a los compañeros, por ese intento una vez más de revivir, de rehabilitar a este pueblo que no se puede dormir para que en un futuro la gente que nos va a suceder en la vida aquí en este territorio sea un futuro digno, el futuro que merecen nuestras hijas, nuestros hijos. Gracias. Quisiera un momento quisiera ser completamente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero que ha precedido en la palabra y le va a dar la razón de lo que está diciendo sobre la disciplina, el disciplinar y subordinar a la población local a los intereses imperialistas y tener a los aparatos tanto ideológicos como de represión al servicio de esas ideas para reprimir a esa disidencia. Bien, uno de los pilares básicos por las cuales se están haciendo estas maniobras Brooklyn 2018 expuestos por un alto mando militar español, es decir, es la capacitación a través de estas maniobras Brooklyn 2018 el llevar a cabo proyecciones para atajar los conflictos de insurgencia y de terrorismo. Ahí lo dejo.
solamente, bueno, yo redundo en dar gracias a ustedes por movilizarnos un poco la mente, porque la concienciación lo que me ha dado enormemente muchísima alegría de la Micaela Sagaceta, porque me ha trasladado a la época de don Fernando Sagaceta, donde tuvimos una representación realmente en Madrid, alguna vez, porque ahora ya no tenemos representación ninguna, hace muchísimos años que no tenemos representación canaria en la capital de España. Yo me he criado en una ciudad militar, que es Ceuta. Está en el estrecho de Gibraltar y sé lo que es una ciudad militar porque mi padre, por asuntos de la guerra que no viene a cuento, me crié allí. La historia militar lo que hace es una concienciación, que utilizaba mucho, se utilizaba esa palabra, ¿no? La conciencia en la gente para que inconscientemente, ellos tienen muchos medios, bueno, muchos no, todos, para que sin darnos cuenta no la cuelen. Aquí hablaba ahora mismo Rafael, el profesor, yo también soy jubilado, fui también maestro muchos años y siempre había una invitación a participar en algo militar. Ahora mismo hay varios años ya que se hace carrera, maratón militar, porque ellos son los que ayudan, te ponen no sé qué, hacen las mejores carreras en Rota, en Ronda, en Málaga, hay otras... Y aquí. Entonces toda esta historia es una persuasión que te hacen, que es sin darte cuenta, ya te han colado, ¿no? Entonces hay que tener siempre una lucha indirecta, directa, consciente, inconsciente, ante todas estas brutalidades que Pepe está nombrando, Carmelo, ¿no? Entonces, antes hablando con Carmelo, parece que uno puede decir, no avanzamos, pero sí avanzamos. Darle las gracias porque por lo menos escucho, ¿no? Que hay movilidad por Beneguera, en Granadilla, por fin, Arico, toda esta historia. Y aquí es difícil porque antes éramos pocos, sin cultura, porque eso también está estudiado, que no haya cultura para que puedan movilizarnos bien. La ignorancia se le maneja muy bien. Pero ahora es otra invasión más peligrosa, que es la invasión pacífica de hoteles y más hoteles. La gente viene aquí sin arraigo ninguno, no tiene ni idea de qué Fuerteventura, ni Canarias, ni cuándo se conquistó, y si se conquistó no se sabe, si conquistar. Porque aquí nada más que tenemos conciencia hasta 1500. A partir de atrás, nada. El que quiere llegar hasta 1500. Entonces, yo sí quería darle las gracias a Rafa por comentar y ustedes por llegar aquí y concienciar otra vez a la gente y a Javi sobre todo, porque es un nexo que tenemos en Fuerteventura para que no nos turbamos en los laureles y que esto por lo menos no espolee, te dice una palabra también casi militar, en los caballos, ¿no? Entonces, cuidado porque parece que estamos muy bien, pero estamos bien. Entonces, hay que tener una concienciación y me alegra normalmente que por Colombia también llegue aquí alguien, ¿no? Porque aquí esto tendría que estar, si no va a rotar, por lo menos con ganas de escuchar. Muy difícil. Siempre nos vemos los cuatro en todas las manifestaciones, siempre iguales, pero quiera que no, cada uno esparce su cimiento, su semilla a tus hijos, a tu amigo. Y bueno, pues agradecerle enormemente de que el Frente Unitario haya llegado hasta aquí. Así que muchísimas gracias. Me parece que terminemos, podemos charlar cualquier cosa que quieran, agradecerles la asistencia y vamos viendo la batalla. Vamos allá, por la paz. OTAN no, pase fuera.